Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhanai tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana holu tayatawa ka spurana inhanai ya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. La EPS indígena Anas Guayú, dando cumplimiento con lo reglamentado en las normas vigentes relacionado con la participación ciudadana y establecer los mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad, invita a las autoridades tradicionales, los afiliados, líderes, lideresas, las asociaciones de usuarios, veedores de salud y comunidad en general a participar en la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023 a realizarse este 4 de julio a las 8 a.m. en el auditorio de Anas Guayú, sede Maicao. EPSI ka Anas Guayú, porque tan que hipaje carro salió una rayo, mauna hatkaria, hena hirengia, pues que en Kinchik sop nata etawaca so 2023, huya que atianca, namo en autoridad de canairo líder, cana lideresa, tata asociación de usuarios monaca, otra nanahri que sata anaca, nuruna pushwana, cana wama, sana yerrera. Pues narut ka en estrena pa en Kinsop, nata chatanca Anas Guayú, so 2023, huya que atianca, hay en 4 en Caricachica de julio, las 8 Guatamat, Sanay Arica, y Azuru, Asha Harekat, Michael, Suru Anas Guayú. El tema de la semana. Hehoru, te puedes hanhat karau so semana kat. La EPS indígena Anas Guayú te orienta sobre los factores de riesgo que las mujeres pueden tener durante la gestación del bebé. El doctor Francisco Edna, asesor de Anas Guayú, nos explica lo que debes saber sobre el control prenatal. Guatamar muy pushwa, anaya otsiholo, sauhapa, en Kyoto, constante EPSI ka Anas Guayú, hokai kat. He muy maya, de EPSI ka Anas Guayú, aquí se muy hia canairu, namu ni puonu kana, por casaria, tai namu hop na tiporu kana mun chuchon kai wa mauria, re rupania. So kai kat ani wa ma doctor que Francisco Edna, está su EPSI ka Anas Guayú, ni aquí en chisopna, hamu en cuerp ponir, una tiene de control monaca. Doctor Edna, ¿qué es el control prenatal? Anu para hat kasakira no doctor que soho wata kamate manusia kasa Guayú te kapura hat te control que puripuno caso hay sair que caso es anasiaka. El control prenatal podemos definirlo como todo ese conjunto de actividades, procedimientos que el sistema de salud va a ofrecerle a la embarazada de tal forma que pueda identificar qué factor de riesgo tiene durante el curso de toda su gestación. De esta forma poder no solamente identificar, sino intervenirla. Ojalá desde antes de la concepción en lo que se llama la consulta preconcepcional, pero si ya está embarazada, hacer todas las evaluaciones, educación, intervención, tamizaje, soporte para garantizar que ese bebé llegue hasta la semana 37, ojalá hasta la semana 40, sin ninguna complicación, de tal forma que el binomio madre e hijo logren llegar al resultado final, que sería el recién nacido con su madre ya con anticoncepción y bebé en crecimiento y desarrollo.
Anonik doctor que so que carhotu sawata kamatu hopnat kasaman tu control kana men hiyu kana kaskapura hat kesha shimun shakuhen hat kai wamo mushoni wata mat sopno wata saria etawa ain hat kaskati puotko kasatare sai regis purapna porin purstahani au kasan wanure hunani purapna hayai hatun kumanchuna ho usumuin puranai hatun kuat panai hatun shiaka wata harita etawa hachahan hat kala chik wanten tanai mar wanure hunai ka tamar hatoshi wanta werhain tomar watahan que só por remédio intenção ana em squat por aqui kira tem kuat pamar ya otem tem hau hamun kuat pechinta que ana renia mure urenia mika hamama renia la sorero ana renia kasatar donde sat apone que chiki karat chime semana mon canari he maini sat bien chi semana nai no hon que sa tai no moi nyurai nai ana chinia nai wan hinte ho u nai ana na ho totam sitanika ho nai ako mahinten squat pa ai mahawasuri heme urhatan shimar ota chinti que quiero ronchanai de crecimiento y desarrollo monaka por de control organ por chinti que no te pa no pañe anaskatia. Para evitar enfermar por ira o EDA, debes completar el esquema de vacunación, dar lactancia materna, consumir agua segura, hervir en agua para el consumo humano, evitar el contacto con personas enfermas, lavar las manos con agua y jabón, establecer hábitos alimenticios acorde a la edad de los niños, evitar cambios bruscos de temperatura. Ya sabes, acata estas recomendaciones para evitar enfermar por ira o EDA. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Hai, tu pura norente hotun, wane eta ota e iha, ota msia shunoi, hai te pitch moto yon na chuhen han wane bi no shekin han ekut pura prai piru kashi, ota msia ala kahan hat pushu ale tu wing asena kat ane rehere chon. No horut kan senai pna wai ka yuri, e kai tera kanani shunoi o iha, puro hop hap wane pi ska wing ska hawon, ota pansa tun te kun ka rota hotuma, ne kun te pitch kan ska no wi se no ikire kure ke hawate na men te pitch kan. Ka sumun te kasakat mun ka ir de ka han te pichen surio tamre ure huya na hai ma pa pura nai hanai na. ¿A dónde pueden acudir las mujeres para hacer el control prenatal? Bueno, sakira que no doctor que mustia. Harai hano uno in hiyo kana ripono panai por control in hanai naya smatana chonka por neketa internakari monaka namai harai hanai arrutka. Toda mujer en edad fértil que tome la decisión de tener vida sexual activa y programar su futura gestación, acudiendo a una consulta preconcepcional donde se evalúan sus riesgos y determinado y evaluado su riesgo, queda embarazada, entra inmediatamente en cualquier servicio de salud a una atención prenatal, la cual es gratuita, no requiere ningún trámite administrativo, solamente la decisión de acudir a una institución, idealmente antes de la semana 10 de gestación, para que de esta forma podamos lograr intervenir los riesgos que puedan ser detectados, ya que la mujer durante el embarazo tiene derecho no solamente a una atención humanizada, complementaria, efectiva, con calidad, sino que se le debe garantizar todos los elementos disponibles para que ese binomio madre-hijo llegue al final de la gestación y pueda nacer un bebé en buenas condiciones y mamá continuar con sus derechos fundamentales en salud sexual y reproductiva. Anure no doctor que moima. ¿Qué tapas cuerpo hier? Cachón e pasias no mapshun vai toro. RGR para hana mãe que rosto inti cuerpo tipuro que cachón a castoma. Que hamon anten hatau mar kasara yuri nanin chihinti que otashiaka. Suri en wana mayen hen mãe que suri okta hen shiaka okta ho que atahan hatau. Tu arrut kan mayas tu habsas nei purun que tapas RGR instihan paus na nai arrut ka maten tulon RGR te pehekar hena RGR ka pensna RGR tu Maria para sta otashia arrut kan te puot sta moi hatainet que pushwale te casa iha ka tumi por tahan te au nai no horun hara intensia arrut ka hara porot satne pura que tap te poroko semanas nei purun sia ya hamos poroko semanas tahan au nyao den pau chinte ke ni napas na apoin otantahan pa kasan wayu mohuin nan e kasan wayu ayuri nani o te share ayuri tenika ayun hachsuri hasta asas pusho hiyo e kai nayoktun kachonwa hanai he watasari akwa pa eshi tu nayuri na uyu kana nouri mar no hori wa more oinia musone potchka tu ataha naur na rotun pangsan tin squat panamoi sanai he kasa anas atahan hatyaka
cao tu ain hat kan namun pura nai hana ne piamre yo ka tu cha chong kai pura hemerin chin skana kara kuai porotun tin kuai pa pang sai nia o tanyura pa tumna yet ke para pa mun ayura he chin nyura pa onna chin control pura ante hana na nai nia sne mrewa o tamsi te hiet ka onna hatnai akaya te hirashkis chong suri ka chong amar. Lavarse las manos regularmente es una de las mejores maneras de eliminar los microbios, evitar enfermarse y prevenir la propagación de microbios a otras personas, ya sea que esté en su casa, en el trabajo, de viaje o afuera de la comunidad. No importa dónde se encuentre, mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que puede tomar. Lavarse las manos regularmente o utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol cuando no hay disponible agua y jabón ayuda a mantenerlo a usted y a los que lo rodean sanos. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Teha out minka kama na takama hushmahuras ka ayu karatuma wayu terramanka hay mahari huri anena hiya nolen hayuri otas minka hirren haire ayu hena hiya ante rayuri hena husoso hupana esto anu de cáncer manaka otamsi ayu rikiro na wanepi TPSI karanas wayu hena hirren pur hay mahari huri makat keter wanepi hirad ka pa hirher. Y por último, ¿por qué se recomienda a las mujeres asistir a los controles prenatales? Hamus heihaka kamai sain hatin control kanamo hiya yukan pain rapan hamus heihaka punamo ni namon. Como ginecobstetra, le puedo decir a que toda mujer embarazada debe asistir a un control prenatal. Es mi recomendación, no solamente personal como profesional en la especialidad, sino decirle que tienen esa gran oportunidad de recibir una adecuada orientación, de recibir micronutrientes que van a permitir reducir el riesgo de anemia, de complicaciones en el embarazo, que tienen la posibilidad de evaluar riesgo a través de ultrasonidos o ecografía, que pueden realizarle exámenes de laboratorio que permiten identificar qué tipo de riesgo tiene, una anemia, una infección, cualquier patología que pueda interferir con el adecuado desarrollo de ese embarazo. Todas esas condiciones les permite el control prenatal. Por eso las invito a que si estás embarazada, asiste al control prenatal. Vamos a detectar cualquier riesgo mínimo que tengas y vamos a intervenirlo. De tal forma que podamos garantizar esa gestión del riesgo y que te sientas contenta, feliz de ese embarazo que llevas progresando y que al final permita que nazca un bebé recién nacido, feliz, contento, saludable y con una mamá garantizándole sus derechos en salud sexual y reproductiva para un futuro. Anu nek tok tot ke sob de chiro hat kara sakira maka puyan te ti puonu ka to te ho uyu kare report pon hier hey has te han te wan wayu puot pasia suna te sente control ka mushnyake ska hamoy maka wayu maka ta te han saus na hey hai Senain tehan tiau pushwa te kasapan hat ketsumoy wan hier ipuru she suria ho mashahan she nai puru huri ayu hen suria ayu hen cho uchon ke wata sari kasapan hat ketsumoy anan sosha ana tayun nos pushwa anan chihinte ke wan mai puru she ay nos pushwa te canérica ultrasonido ecografía na hapon chihinte ke insani ki nutuna suria una yuri nai yarai wani serero suria una yuri senai shiaka wa chihinte que serero atahan ta mal por anainten kuaipa nyuranchi snana otanainten sheka smai reporo pushware na hiyo eke iporo herut kapa tone herut kapa iporo no kan pushwa haira para control que pura ho tahana anai hiya otna mal surya wataran hemeyo no pahia mur mayen he para ka wamre ayuri hnainka antale anai hemei pecho uchonka ane na hiya roter ko tarate na hiya ma huchoni anu papa ni homoy musti doctor que me soka. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya wat sehoru sa hapo in petpochka wane wer kuhikan eyukan ashikan noush na te piche ka ipuono ina chon mauria hiekan wayu won peheurikan wo puheurikan ucho heurikan atamshina para hekan anaya wat sa hapo shia soto hain rut kap o hirher pa kama hanale hi mauria hirher pa pura na kachon wa pura nai tinto kuai pa soto hain te pochka wane pi stomato yoto ko suru te PSI ka wane pochka hiekan to wayakan acha hirashwa kuai pa pura na